grandes genios e inventos de la humanidad. Guglielmo Marconi y la radiotelegrafía. Hasta los tiempos de Marconi, a finales del siglo XIX, esto es todo lo que solía quedar en el mar después de un naufragio. En el espacio había calma absoluta. Se habría intervenido mucho más rápido con la ayuda del cable, pero en el fondo del mar no había posibilidad de contacto con las redes telegráficas. Las palabras y las cifras se envían como señales Morse. Cada letra se forma mediante la combinación de impulsos eléctricos cortos y largos. En aquella época era un sistema de mensajería habitual. Pero al cabo de pocos años surgió el primer competidor del cable en el espacio. Bolonia presumía del hallazgo de la electricidad, muy favorable para el inventor Guglielmo Marconi, el hijo más famoso de la antigua ciudad universitaria. En la actualidad, los radiotelegrafistas italianos se siguen llamando marconisti. La electricidad le fascinó enseguida. Aprendió de investigadores destacados los conocimientos para sus futuros descubrimientos. No habría podido hacerlo con una educación regular. Su madre, irlandesa, crió a sus hijos en el bilingüismo y les dio una extensa formación. Hasta en la música, Guglielmo tocaba el piano. Pero cuando un día de vacaciones a los 20 años leyó un artículo sobre las pruebas del físico alemán Heinrich Hertz, se marcó un objetivo profesional claro: transmitir mensajes mediante ondas electromagnéticas. Entre dos extremos de alambre salta una chispa. Esta emite ondas electromagnéticas. Por ello, en el receptor se produce una segunda chispa. Las ondas se propagan en forma circular como ondas luminosas. Estas son las bases que sentó Heinrich Hertz. En la misma época, el ruso Alexander Popov experimentó con la electricidad atmosférica y creó la antena de varilla para su detector de tormentas. El francés Édouard Branly creó su cohesor, el primer receptor. Ante las ondas de radio, las limaduras metálicas contenidas en un tubo se volvían conductoras y cerraban el circuito del receptor. Marconi instaló en él un dispositivo que volvía a mezclar las limaduras para que pudieran reaccionar a nuevos impulsos. Firme en su objetivo, se encerró a trabajar en la planta superior de la casa de sus padres. Su padre pensaba que todo aquello eran fantasías y una pérdida de tiempo, pero su madre creía en él y le llevaba la comida a su laboratorio. Tras 2 años, consiguió hacer sonar un timbre a 9 metros de distancia y transmitir señales Morse con una antena de chapa cuadrada. Pronto la convirtió en una antena de alambre, que instaló en el jardín para poder abarcar distancias mayores con ondas mayores. Inventó la toma de tierra. De un golpe, el alcance aumentó cientos de metros. Era el momento de intentar por primera vez enviar las señales más allá de su visibilidad. Su hermano llevó su fusil con él. Un disparo era la señal acordada para el éxito. Un ayudante llevaba el aparato receptor. Se alejaron 2,5 kilómetros. Sobre la mesa, todos los aparatos requeridos: un teclado Morse, esferas de Hertz, un inductor de tensión y una batería. Marconi fue el primero en utilizar la misma antena para el emisor y el receptor. Con el teclado Morse envió 3 señales cortas que produjeron 3 pequeñas chispas que, a su vez, produjeron las ondas.
incredibile! Funziona! Mamma mia! Todo un éxito. Sus señales atravesaban bosques, paredes, niebla, noche, mares y montañas. Invisibles, misteriosas. Desde entonces, sus pruebas pudieron explicar un fenómeno que se escapaba a los sentidos del hombre. La energía agitaba los electrones en la antena y ellos producían las ondas de emisión. Italia no mostró ningún interés. Fue Inglaterra la que se lanzó a aprovechar las grandes posibilidades del descubrimiento para sus flotas. Ni siquiera los escépticos ingenieros pudieron encontrar el truco. Con antenas sujetas con cometas, Marconi superó casi 15 kilómetros de agua y transmitió el primer radiotelegrama. El rey de Italia, interesado en él de repente, se empeñó en ver al rey de las ondas de 24 años. Después de su visita, sus aparatos se empezaron a instalar en los buques de guerra italianos. El espectro de frecuencias del emisor y el receptor seguía siendo muy amplio, pero permitía solicitar ayuda. Se amontonaban los informes que aseguraban que los barcos eran más seguros con el telégrafo de Marconi. Ahí es donde surgió el problema más grave: filtrar un mensaje concreto a través de la lluvia de ondas. Con constantes mejoras en el aparato receptor, que posibilitaron un ajuste de la frecuencia más preciso, el emisor y el receptor pudieron trabajar de una forma más fiable. Marconi alquilaba el aparato y además el telegrafista, una nueva profesión. La única condición era que solo estaba permitido intercambiar señales entre sus estaciones, un monopolio. Tenía un total de 800 patentes de telegrafía. La primera búsqueda por radio de la historia sirvió para detener al Dr. Crippen, un asesino, cuando escapaba a América en barco. En el hundimiento del Titanic, 700 pasajeros consiguieron sobrevivir gracias al SOS del telegrafista. Después de aquello, el mundo acordó adoptar frecuencias comunes. En esta caricatura, Marconi le entrega las pobres almas al dios del mar. 11 años antes, Marconi había preparado en silencio su intento de atravesar el Atlántico y construyó en secreto la mayor estación de todos los tiempos en el pueblo irlandés de Poldhu. Tardó un año. Las tormentas de invierno destrozaron las antenas. Pero después informó de que a las 12:30 horas recibió débiles señales desde unos 3.500 kilómetros al otro lado del Atlántico. Alle 12:30, ecco giungere al mio orecchio debolmente i segnali che venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu sull'altra sponda dell'oceano. En sus apuntes solo se veían frecuencias y casi ilegibles las horas de recepción. Sobrios apuntes de un fabuloso éxito que cuestionaba a los científicos que habían afirmado que las ondas solo podían avanzar en el espacio en línea recta. Las ondas largas se propagan a una distancia de entre 1 y 10 kilómetros entre la ionosfera y la Tierra. Por la conductividad de la Tierra, se expanden a lo largo de su superficie siguiendo su curvatura. Unos años antes, un espía observa las pruebas de Marconi en Inglaterra. El físico alemán Slaby, a la derecha en el dibujo. Él mismo había experimentado con las ondas de radio, al igual que el profesor Karl Braun, que creó un nuevo sistema de emisión. En 1909, Braun recibió junto a Marconi el premio Nobel. Es el turno del hombre de la foto, el emperador Guillermo II de Alemania, que exigió la unión y el esfuerzo nacional para acabar con el monopolio de Marconi. De ahí nació la empresa Telefunken. Su creación fue todo un éxito. Los alemanes demandaron libertad en todas las frecuencias y la consiguieron en las conferencias internacionales. La estación alemana de Nauen se convirtió en poco tiempo en la mayor del mundo. En los años 30 sus instalaciones ya eran aptas para las emisiones de radio. Para ello, era necesario realizar complicadas modulaciones de voz y música en las ondas emisoras y portadoras. Lo que permitió hacerlo fue la invención del diodo y poco después del tríodo, niveles básicos del transistor.
El primero se lo debemos al profesor inglés Fleming y partió de la bombilla. Por su mala audición, Fleming quiso hacer visibles las señales electromagnéticas. Para ello, se basó en el principio de la amplificación de corriente y la demodulación. Marconi introdujo enseguida los diodos o tubos de vacío. Fue uno de los fundadores de la BBC. Un fragmento de la primera emisión con la soprano Nelly Melba. En la inauguración de la Radio Vaticano, el Papa le preguntó cómo funcionaba todo aquello, a lo que él respondió: «Usted es quien mejor debería saberlo. Está más cerca de Dios. Yo no lo sé». Con la ayuda de Dios, que ha puesto a disposición del hombre esas misteriosas fuerzas, he podido construir una emisora que transmita la voz del Santo Padre a todo el mundo. Que procurará ai fedeli di tutto il mondo la consolazione di udire la voce del Santo Padre. Su yate Electra se convirtió años después en su lugar de residencia preferido. Lo transformó en un laboratorio flotante. Investigó incesantemente los haces del radar y sobre todo las ondas cortas y su alcance inexplicablemente elevado. No podía saber que por un lado se expandían hacia la Tierra y por otro, aunque simultáneamente, iban al espacio y se reflejaban en parte en la ionosfera. Esta capa con carga eléctrica entre 100 y 400 kilómetros sobre la Tierra vuelve a propagar las ondas a una distancia de entre 10 y 100 kilómetros. Entre la Tierra y las ondas indirectas hay una zona de recepción muerta. En condiciones especiales, las ondas cortas relucirán incluso en el interior de la ionosfera. Sin mucha potencia de radiación, podría darse el caso ideal de que se reflejaran en todo el planeta. Dando 7 vueltas por segundo, se extenderían a la velocidad de la luz y en todas las direcciones. Así se hizo posible su visión de una red universal de estaciones de radio. Marconi encarnó el ideal de investigador, que tiene por objetivo el dominio de la naturaleza, aunque controlando el progreso de la humanidad. No tenía pretensiones políticas, solo buscaba un uso práctico. Esa fue su mayor fuerza y su mayor debilidad. Cuando murió, todas las emisoras de radio del mundo permanecieron en silencio durante 2 minutos. El espacio vivió un momento de silencio tan largo como los anteriores a Marconi. 10 años después nació el transistor, el precursor de la electrónica moderna. Desde hace mucho tiempo, el procedimiento físico de la chispa se ha perdido en el espacio. Podemos contactar con cualquier barco de cualquier rincón del mundo vía satélite. La predicción meteorológica, el teléfono, la televisión, la radio, el telefax, son servicios públicos o privados, todos de la misma época. Las ondas extremadamente cortas de los radares se mueven en campos inferiores a 1 centímetro y reflejan también todo objeto metálico que se pueden calcular con exactitud su distancia y dirección. Así, se evitan colisiones incluso de noche o con niebla. Las ondas medias y largas se van reemplazando lentamente. Las ondas ultracortas las han ido sustituyendo sobre todo en las emisiones de música. Las ondas cortas se limitan a las emisiones de radioaficionados. La red de comunicación mundial ha permitido un pensamiento globalizado. Es la base del comercio internacional, la bolsa, las relaciones. Pero el tráfico de información no es siempre positivo. El contenido de las noticias a menudo es falso y engañoso. Hunde a mucha gente, igual que las tormentas hundían antiguamente los barcos. Nuestro futuro está en los satélites y las radiotransmisiones. Microondas dirigidas por antenas parabólicas. El cable del espacio.